esto para ustedes seguramente es una materia conocida, fácil, porque han visto el año en detalle la célula en histología. Entonces, solamente va a ser solo un reparo, nada nuevo. Bien, todos sabemos que la célula es la unidad de la unidad básica de los organismos vivos. Los organismos vivos están constituidos por células, ya sean organismos unicelulares o multicelulares. Nosotros somos un organismo multicelular, tenemos una célula de tipo eucariótida. Esta célula tiene entonces un citoplasma, un núcleo. El citoplasma está separado del medio interno del núcleo extracelular o del ambiente que nos rodea por una membrana citoplasmática, y el núcleo está separado de la célula del citoplasma, no de la célula sino del citoplasma, por la membrana nuclear, ¿verdad? Estas son las características de las células eucariotas. Tenemos alrededor de 100 billones de células en nuestro organismo. Imagínense la cantidad de células que hay, de diferentes tipos, diferentes funciones, diferentes tamaños, diferente metabolismo, diferente composición también. Si bien el protoplasma, que es las sustancias que componen la célula, es el mismo en todas, vamos a ver que ciertas células tienen unas características propias que las diferencian de otras, ¿no? Por ejemplo, el agua. Vean, el agua está en la célula en la concentración de un 70 a un 85%. Sin embargo, son porcentajes medios, porque hay células como osteocito, que va a tener menos porcentaje de agua, o el adipocito, que tiene un porcentaje inferior de agua, ¿verdad? Y células que son prácticamente una bolsa de agua, como el eritrocito. Entonces, hay esas diferencias. En general, pero podríamos decir que la composición de agua, el porcentaje de agua de la célula es de un 70-85%. También hemos visto que dentro de la célula hay diferentes iones, en especial el ion más abundante se encuentra dentro de la célula es el ion potasio. El potasio se encuentra en una concentración de 140 miliequivalentes litro. Es el ion más abundante dentro de la célula. Luego está también el magnesio, que es un ion intracelular, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato, que estos son iones que se encuentran en mayor cantidad. En menor cantidad vamos a encontrar sodio, cloruro, calcio. También hay estos iones, pero muy pocos. Por otro lado, la célula está compuesta en el citoplasma, o en el protoplasma, podemos encontrar proteínas. De hecho, el 10 al 20% de toda la masa celular está constituido por proteínas. Pero recuerdan, hay proteínas estructurales y proteínas funcionales. Las proteínas estructurales son esas proteínas que forman el citoesqueleto de la célula. Muchas de las proteínas estructurales son parte de la membrana, de las diferentes membranas, de la membrana citoplasmática, de la membrana nuclear, de la membrana de los orgánulos citoplasmáticos y de las estructuras que le dan forma a la célula. Las otras proteínas son proteínas funcionales. Estas proteínas funcionales son las enzimas que intervienen en los mecanismos y las reacciones bioquímicas que se producen dentro de la célula. Son catalizadores de reacciones bioquímicas, todas las proteínas funcionales. Luego están los lípidos. También hay un porcentaje importante de lípidos, que va a ser el 2% de la masa celular.
en especial los fosfolípidos y el colesterol. Además, también hay triglicéridos y podemos encontrar ácidos grasos simples que van a estar siendo utilizados permanentemente por la célula. Finalmente, dentro de la célula podemos encontrar hidratos de carbono de 1 a 6% de la masa celular. Estos hidratos de carbono principalmente son la glucosa, aunque la glucosa ni bien entra a la célula, la glucosa entra a la célula y es rápidamente atacada por las enzimas glucolíticas que la van a transformar en ácido clorhídrico y en acetil-CoA, o también va a ser sometida al proceso de almacenamiento como glucógeno. Entonces, lo que vamos a encontrar en la mayor parte de las células también es glucógeno, y en especial en el músculo o en el hepatocito, ya grandes cantidades de glucógeno, porque aquí son reservas de glucosa, tanto el músculo como el hepatocito. Tenemos el glucógeno muscular, el glucógeno hepático, que están ahí para utilizarse cuando se necesita. Bueno, si bien el protoplasma tiene esas características, dentro del citoplasma vamos a encontrar una estructura física muy importante y que se refiere a los órganos intracelulares y organitos también citoplasmáticos. Organelas también es el nombre que se da a estos pequeños órganos que les sirven a la célula para su funcionamiento. Además está decir que estos órganos a la célula son como los riñones, el hígado, el estómago, el corazón, para los pulmones, para el cuerpo, ¿no? Estos pequeños órganos son los que le van a permitir a la célula desarrollar una serie de actividades y le van a dar sus características. Dentro de estos órganos o organitos están las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplástico, los lisosomas, los peroxisomas. Todos estos organismos que tienen importantes funciones, el retículo endoplástico produce o sintetiza proteínas, lípidos, el aparato de Golgi se encarga del empaquetamiento y de la maduración de estos productos. Las mitocondrias proveen de energía para que la célula realice sus funciones. Los lisosomas están cargados de enzimas hidrolíticas que van a permitir la digestión de todos los elementos que entran a la célula. En especial, estos lisosomas son bastante desarrollados en las células que realizan fagocitosis. Todos los cuerpos que son fagocitados necesitan ser destruidos, ¿verdad? Son estas enzimas las que se van a encargar de la digestión de estas sustancias. Bien, además la célula, además de tener esta estructura física que tiene los órganos o organelas o organitos, como ustedes quieran, además de esas estructuras, tiene unas estructuras membranosas muy importantes. Estas membranas son los que permiten a la célula separarse del medio ambiente que lo rodea. Esta es una estructura que tiene la capacidad de hacer que el agua y las sustancias hidrosolubles que rodean a la célula no puedan entrar hacia el interior, o el agua del citoplasma no pueda salir hacia el exterior, a no ser que la célula así lo requiere, ¿verdad? Entonces estas son estructuras muy importantes. Esta es una estructura muy importante para la célula. Otra membrana es la membrana nuclear, que separa los componentes nucleares del citoplasma. Otras membranas son las membranas de cada uno de los organismos citoplasmáticos. Está la membrana del retículo endoplástico, que es una membrana muy importante. Está la membrana de las mitocondrias. De hecho, las mitocondrias tienen dos membranas, la membrana interna y la membrana externa. Si ustedes recordarán, en este espacio intermembrano es donde se realizan la mayor parte de las reacciones bioquímicas para la fosforilación.
está la membrana del aparato de Golgi, la membrana de los lisosomas, la membrana de los peroxisomas. ¿Qué características tienen estas membranas? Todas son exactamente, digamos, iguales, tienen la misma estructura química. ¿Cómo están compuestas estas membranas? Estas membranas están compuestas por una doble capa de fosfolípidos, además atravesadas o patronadas de colesterol, otros lípidos, otro tipo de lípidos, y además una serie de proteínas, ¿no es verdad? Entonces a estas estructuras químicas que tiene la célula le permiten, fíjense, por una parte separar el líquido extracelular del líquido intracelular, o sea, esa es la acción que tienen los fosfolípidos, y por otra permitir que haya comunicación entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Esa comunicación, esa posibilidad de que la célula mantenga vías de comunicación y de transporte con el exterior, nos lo facilitan las proteínas. Por eso es que la membrana celular está compuesta por lípidos, que en su mayor parte son fosfolípidos, que impiden entonces que el agua y otros elementos hidrosolubles atraviesen la membrana. Pero a la vez, y solamente estos lípidos van a dar paso a sustancias liposolubles como el oxígeno o el dióxido de carbono. Pero a la vez tenemos estas proteínas que van a proporcionar estas vías de comunicación, son vías especializadas. Vamos a ver que hay diferentes tipos de proteínas para diferentes mecanismos, para establecer diferentes mecanismos de transporte de iones, transporte de solutos, transporte de agua entre el interior y el exterior de la célula. Además, no solamente transporte de sustancias, sino algo mucho más complejo e interesante, vías de señalización desde el exterior hacia el interior. Hay sustancias que no necesitan entrar a la célula para desencadenar una gran cantidad de acciones intracelulares. Esas sustancias son los neurotransmisores, los neuromoduladores, las hormonas, que desde un receptor de membrana, una proteína que está en la membrana, pueden desencadenar muchas acciones. Bien, entonces veamos aquí algunas características de la membrana celular. Fíjense, la membrana celular también se llama membrana plasmática, plasmalema, membrana citoplasmática, ¿verdad? Esta membrana es una doble capa lipídica, por eso se llama una bicapa, y es doble, bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica la componen los fosfolípidos. Aquí tenemos una capa de fosfolípidos y adentro otra capa de fosfolípidos, dos capas de fosfolípidos y colesterol y además de proteínas. Esta estructura cubre a la célula, separa el ambiente intracelular del extracelular. Es una estructura elástica, muy fina, muy flexible, y va a depender también de la célula. En algunas células esta estructura va a ser mucho más, digamos, menos flexible, más dura, digamos, desde el punto de vista de la flexibilidad, y en otras va a ser una estructura totalmente flexible, como es el caso de los glóbulos rojos, ¿verdad? Circulan con gran facilidad por capilares que apenas tienen el diámetro del propio tamaño del glóbulo rojo, y en algunos casos hasta puede ser el diámetro inferior, pero el glóbulo rojo tiene la capacidad de meterse por esos capilares y transitar con facilidad. El grosor de la membrana está entre 7.5 a 10 nanómetros. Los nanómetros son las medidas más pequeñas, ¿verdad? Delgada es esta membrana celular. Prácticamente hay algunos iones que pueden medir entre 0,5 a 0,3 nanómetros,
casi la mitad de del propio grosor de la membrana en algunos casos, algo que 7,5 nanómetros tiene la membrana en algunos sectores. Está entonces formada por proteínas y lípidos. ¿Cuánto por ciento de proteínas tiene la membrana? Tiene un 55% de proteínas y de lípidos, en especial de fosfolípidos, estos que tenemos aquí con cabezas y colas, de 25%. Colesterol, que está en el centro entre los fosfolípidos, tenemos un 13%, y otros lípidos van a ser el 4%. Si ustedes pueden, finalmente también están un 3% de hidratos de carbono, pero si ustedes ven esta distribución de materiales, de biomoléculas en la membrana, cuando decimos la membrana es una capa lipídica, lo primero que pensamos es que la mayor parte de la membrana está conformada por lípidos, ¿no? Pero ven, no es así. La mayor parte de la membrana, un porcentaje mayoritario de la membrana está constituido por proteínas. Esto se debe a que la célula no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Y es un sistema abierto que está en constante comunicación con el exterior. Y entonces necesita de muchísimos medios de transporte, muchísimos medios de comunicación. Todo el tiempo hay intercambio de agua. Ya les decía en la anterior clase, el eritrocito recambia su volumen 80 a 100 veces por segundo. Entonces, eso quiere decir que aquí en la membrana hay canales para el agua que están prácticamente distribuidos por toda la membrana para permitir que el agua circule en esa cantidad. Necesita intercambiar iones, necesita intercambiar sodio, necesita intercambiar potasio, cloro, magnesio, necesita que ingrese glucosa, aminoácidos. Todas esas sustancias que les estoy nombrando son sustancias hidrosolubles, no pueden atravesar la capa, tienen que entrar a través de una proteína, tienen que utilizar uno de estos medios. Entonces, la gran actividad de la célula hace que tenga, fíjense, un porcentaje de proteínas muy alto. Además, no solamente están estas proteínas que permiten el intercambio de sustancias, sino hay otras que son señalizadores, receptores de neurotransmisores que van a producir señales dentro de la célula, que van a mandar simplemente un mensaje hasta el interior, y otra estructura proteica también se va a encargar de llevar el mensaje hacia el interior de la célula. Muchas de estas estructuras proteicas van a activar otras enzimas que están a nivel de la célula, como una enzima que está, fíjense, hacia el ambiente intracelular, que se llama la adenilciclasa. Es una enzima de membrana, propia de membrana, que está dentro de la membrana, que participa en un montón de actividades. Cuando veamos los tipos de segundo mensajero, vamos a ver en cuántas actividades está involucrada la adenilciclasa. O hay otros canales activados por este propio segundo mensajero. Entonces, fíjense, la membrana celular está llena de proteínas. Por eso es que el porcentaje de biomoléculas que conforman la membrana es mayoritario para las proteínas. Los fosfolípidos son importantes, pero fíjense, son lo que menos hay. Bien, veamos la capa lipídica. ¿Qué características tiene esta capa lipídica? Esta parte de la membrana, que es la capa, está compuesta por dos capas de fosfolípidos. Si ustedes pueden ver, estos fosfolípidos, si dibujo mejor uno, por lo menos uno, a este, son
órganos tienen cada uno una cabeza y una cola. Si ustedes pueden observar, la cabeza está directamente en contacto ¿con quién? Con el líquido extracelular, la parte externa de la membrana. Por eso esta es una cabeza hidrófila, porque tiene la capacidad de contactar con el agua. No es hidrosoluble, una cosa divertida, es hidrófila, está en contacto con el agua. En cambio, la cola es hidrófuga, no está en contacto con el agua. Esto quiere decir que el agua no atraviesa esta parte de la membrana. Nunca entra en contacto la cola del fosfolípido con el agua. Y si vemos hacia adentro, hacia el interior de la membrana, también encontramos una cabeza de la otra capa, de la capa interna, una cabeza hidrófila que está en contacto ¿con quién? Con el líquido intracelular. Entonces es una cabeza hidrófila. Y la cola de este fosfolípido también está en el centro de la membrana, es hidrófoba. Entonces aquí el agua no llega. Esto le permite ser totalmente impermeable al agua y a las sustancias hidrosolubles. Además, el colesterol, que también está presente aquí, lo vamos a pintar de otro color, el colesterol, el colesterol, estas moléculas de colesterol que están en los fosfolípidos, también le confieren una mayor permeabilidad a la membrana. Entonces, por aquí no pasa ninguna sustancia que sea hidrosoluble, no pasa el agua, no pasan los iones, no pasan la glucosa, los aminoácidos, ninguna sustancia que tenga esa naturaleza. ¿Quiénes van a atravesar esta membrana? Ya sea entrando o saliendo de la célula, son las sustancias liposolubles. El oxígeno es una sustancia liposoluble. El dióxido de carbono es una sustancia liposoluble. Todos los gases en general son liposolubles. También el alcohol es liposoluble. Y al año, cuando vean farmacología, van a ver que hay muchos fármacos que tienen como estructura, en su estructura química son liposolubles, eso pasa con facilidad en las membranas celulares. Pero desde el punto de vista de la fisiología, simplemente van a pasar oxígeno, dióxido de carbono, alcohol, que son sustancias que nos podemos encontrar. ¿Cómo lo hacen estas sustancias? Se funden con los fosfolípidos y atraviesan los intersticios de la membrana, entre los fosfolípidos. Crean una relación química con los fosfolípidos y atraviesan con facilidad. Entonces, esas son las características de la membrana. Aquí podemos ver que esta es la pared de la superficie extracelular, las cabezas de los fosfolípidos, cabezas hidrófilas, y las colas de los fosfolípidos de la parte extracelular. Y solamente por la perspectiva podemos ver las cabezas de los fosfolípidos del lado intracelular y sus colas. Ahora bien, estas estructuras entonces son están tan estrechamente unidas, como les digo, que hacen que la circulación del agua sea imposible a su través, ¿no? Otra diapositiva, otra figura de la membrana que nos muestra la membrana parte abierta, digamos, en las dos capas, ¿no? Los fosfolípidos del líquido extracelular y los fosfolípidos de la porción extracelular y de la porción intracelular. Aquí hay entonces todos estos moléculas de colesterol, además que están atravesando la membrana y que están aumentando la impermeabilidad de la membrana para el agua. Además,
Entonces, esta característica de tener los fosfolípidos, la membrana tiene las proteínas. Yo les decía hace un momento, vamos a ver que en la membrana tenemos dos tipos de proteínas. Proteínas que le permiten a la célula comunicarse, establecer un medio de comunicación con el exterior. Tenemos las proteínas integrales. ¿Cuáles son estas moléculas integrales? Fíjense, estas que atraviesan prácticamente toda la capa lipídica. Tienen una porción en el espacio extracelular y otra porción en el espacio intracelular. Atraviesan toda la capa. Estas proteínas tienen diferentes funciones. Algunas funcionan como canales, son canales para el agua. Esos canales para el agua reciben el nombre de acuaporinas. Otros canales son canales para los iones. Hay el canal del sodio, el canal del potasio, el canal del cloro, ¿no? El canal de magnesio. Son proteínas que se abren y dejan paso a los iones, a que estos atraviesen con facilidad, como cuando una puerta se abre aquí en el aula, quienes atravesamos con facilidad, las personas, ¿verdad? Pues entrar o salir de la sede. Ahora bien, hay otras moléculas que no forman canales, sino van a recibir una sustancia, y al establecer un contacto químico, un enlace químico con esta sustancia, van a transportarla por su interior. No se van a abrir como canal, pero van a permitir que por el interior de la proteína, gracias a la reacción química que se produce, lo transporten hacia el interior. Por ejemplo, algunos transportadores, la mayor parte de los transportadores de glucosa transporta así a la glucosa o a los aminoácidos, otras sustancias. Hay otras que ya no van a transportar solamente, van a transportar iones también, pero no lo van a hacer como un canal, sino como verdaderas bombas, utilizando la energía del ATP. Estas son las bombas de sodio, potasio, ATPasa, la bomba de calcio, la bomba de hidrógeno, que cuando los iones se ubican en ambos lados de la membrana, en el caso de la bomba ATPasa, por ejemplo, 2 potasios en el exterior y 3 sodios en el interior, se activa, se llega a activar una parte de la membrana que tiene la capacidad de activar al ADP y convertirlo en ADP más un fósforo de alta energía. Esta reacción hace que estos iones salgan y estos otros ingresen. Otro tipo de estructura, ya no es un canal, es una estructura proteica que tiene esa capacidad de realizar ese tipo de reacción. Hay otras que son receptores de hormonas, que llega la hormona aquí y también la hormona ya no va a ingresar al interior de la célula. La hormona no hace nada aquí adentro, pero sí provoca una reacción en esta proteína, y esta proteína es capaz de mandar señales hacia el interior para que se activen enzimas, para que se arranque la transcripción génica, para muchas acciones intracelulares, para que la célula pueda funcionar. Fíjense, luego, entonces hay muchos medios de comunicación, muchos medios de transmisión de señales, muchos medios de transporte que aprovecha la célula para comunicar el exterior del interior a través de esta membrana que acabamos de decir, de esta bicapa, que es impermeable para las sustancias liposolubles o hidrosolubles. Entonces, ¿ven? Esas son las proteínas integrales, pero también hay las proteínas periféricas. Aquí hay una proteína periférica que no atraviesa la membrana, pero que está, digamos,
adherida a la membrana celular. Esta proteína periférica generalmente actúa como enzima. Un ejemplo, vamos a hablar mucho de esta enzima, es la adenosina. Esta adenosina activa al ATP, lo convierte en AMP cíclico, y el AMP cíclico es el que va a actuar dentro de la célula, produciendo un montón de reacciones diferentes de acuerdo a cada célula, a cada tipo de célula. Si es una célula que es activada por el sistema simpático o por el parasimpático, va a tener diferentes tipos de acciones dentro de una misma estructura celular. Bien, estas son las proteínas periféricas entonces. Además, hay fosfolípidos en la célula. Estos fosfolípidos son los que constituyen el glucocáliz. Perdón, fosfolípidos, estoy aquí. Hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono están en la membrana, constituyen el glucocáliz de la membrana. ¿Cuál es el glucocáliz? Estas estructuras como antenitas que vemos aquí son las que están compuestas por hidratos de carbono. Son glucoproteínas o glucolípidos, es decir, no son glucosas, no son fructosas, no son, ¿verdad?, sino son compuestos de glucosa con proteínas, glucosa con lípidos, glucoproteínas que están adheridas a la membrana y estas sustancias forman un recubrimiento, si quieren. Vean todas estas antenitas que tenemos aquí. ¿Para qué les sirven? ¿Cuáles son las funciones que tienen estos fosfolípidos o estos hidratos de carbono, estos glucolípidos, estas glucoproteínas? Para empezar, estas estructuras tienen una carga negativa, lo que hace que otras sustancias con carga negativa se mantengan lejos de la célula. Porque ustedes saben que dos cargas iguales se repelen, ¿no es verdad? Entonces van a mantener lejos de la superficie de la célula cualquier sustancia que no sea, digamos, que no le sirva a la célula, que tenga carga negativa. Por otro lado, estas otras estructuras de estas ya no van a tener esa característica, sino más bien tienen capacidad de adherirse a las membranas de otras células. Entonces permiten la adherencia entre las células. Entonces, si nos cortamos nosotros cualquier lugar, no empiezan a caer nuestras células, no individuales, ¿sí? Excepto el glóbulo rojo, el glóbulo blanco que están en la sangre, pero el resto de las células, ¿qué pasa? Están firmemente adheridas entre sí. Cada célula es una unidad, pero al lado de esa unidad hay otra unidad a la que está muy firmemente adherida. Entonces unen las células unas con otras. El glucocáliz, eso le permite al tejido tener una estructura muy firme. Y además también actúan como componentes del receptor para neurotransmisores, para hormonas. Yo les decía hace un momento, esta célula puede ser un receptor de una hormona. ¿Cómo sabe la hormona que está llegando que tiene que dirigirse aquí y unirse a su receptor? Porque esa hormona tiene un receptor específico, que si viene esta otra hormona, la roja, llega aquí, no se va a poder unir, porque entre esta y esta hay una afinidad química. Las uniones no se hacen solamente por buena voluntad, son uniones químicas, se establecen enlaces, se establecen puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, enlaces iónicos entre el receptor y la hormona. Pero fíjense, entonces, esta hormona tiene que llegar a su receptor específico, no puede llegar a otro, porque si llega a otro no va a producir ninguna acción. En su propio receptor sí. Entonces aquí al unirse va a
cambiar la estructura química de esta proteína, ¿no es verdad? Y la va a activar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estas antenitas, ciertos componentes del glucocáliz tienen la capacidad de guiar a la hormona o al neurotransmisor hasta el punto donde tiene que cumplir con una acción. Bien, entonces esas son las características de la capa lipídica en general. Ahora veamos las características de los orgánulos que están en el citoplasma. Veamos qué características tiene el retículo endoplasmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, que son los orgánulos, los organismos, las organelas que están en el citoplasma y que van a tener funciones claves para la célula. Empezaremos hablando del retículo endoplasmico. Este retículo, ¿por qué se llama retículo? Porque viene de qué palabra, de red. Retículo viene de red. Es una red de túbulos y vesículas, entonces. Fíjense, una red de túbulos, vesículas que están unidas, ¿no es verdad? Conectadas entre sí. Todos esos túbulos están unidos, como una red del arco de fútbol, si es así, ¿no es verdad? Groseramente, fíjense, digamos, esta es la red sí, puede ser así, una red del arco de fútbol. Si observamos esta parte, todas estas partecitas, estos hilos de la red están conectados entre sí. Hay un punto de conexión que permite transitar en el interior, por decir. Si estos son tubos que están interconectados, esto es una red de tubos, ¿no? Si entra por aquí una sustancia, va a poder dirigirse hacia allá, dar vueltas, volver a salir por el mismo lugar. Una red de tubos bien interconectadas entre sí. Ahora, la pared del retículo es una bicapa lipídica exactamente igual a la que propone la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que separa esta pared, esta membrana? La parte interna, la matriz endoplasmática, que se llama el interior del retículo endoplasmático, del exterior. ¿Qué es del exterior? El líquido intracelular, el protoplasma, ¿verdad? Entonces eso está separado. Ahora, vean, este retículo endoplasmático está presente en prácticamente todas las células, porque todas las células van a producir proteínas o lípidos y necesitan de un retículo endoplasmático. Sin embargo, en algunas células el retículo endoplasmático es muy grande, ocupa una gran porción de la célula, y en otras células donde la síntesis de proteínas es pequeña, el retículo endoplasmático también es pequeño, ¿verdad? Va a haber diferencias, por ejemplo, o de acuerdo a la función. El retículo endoplasmático del músculo esquelético, por ejemplo, es grande, es una verdadera cisterna. ¿Y qué contiene este retículo endoplasmático? Además de tener la capacidad de sintetizar proteínas y lípidos, contiene ingentes cantidades de calcio. ¿Para qué? Para la contracción del músculo esquelético. En cambio, el retículo endoplasmático del músculo liso es pequeño, sí va a producir sus proteínas y todo lo demás, pero no contiene el calcio que tiene el retículo endoplasmático del músculo esquelético, porque el calcio que utiliza el músculo liso no proviene del retículo endoplasmático, proviene del líquido extracelular. Son diferentes las características de estas dos células y por eso también tiene un retículo pequeño, ¿no? Algunas células pueden alcanzar hasta 30 o 40 veces la superficie de la membrana celular y en otras menos, dependiendo de esta extensión del retículo. Dentro de los túbulos, entonces, como les decía hace un momento, está la matriz endoplásmica, que es un medio acuoso distinto también al líquido intracelular.
porque si fuera el mismo, tendría la misma composición, entonces no habría posibilidad de que haya actividad en esta membrana. Vamos a ver que las diferencias de concentraciones de iones, tanto entre líquido intracelular como extracelular, permite que aquí haya intercambio de agua y de iones. Lo mismo ocurre en este líquido extracelular del líquido de la matriz endoplasmática, tienen que ser diferentes porque los iones tienen que transitar. Ese líquido no está ahí guardado, no es un líquido activo, vivo. Además, aquí a lo largo de toda la membrana del retículo tenemos sistemas enzimáticos muy activos. Además, una gran cantidad de sistemas enzimáticos que van a ser activados de acuerdo a las funciones de cada célula. Recuerdan ustedes, tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso. En el rugoso habrá un tipo de enzimas y en el liso va a haber otro tipo de enzimas, de sistemas enzimáticos. Y cada célula va a tener, o cada tipo de célula va a tener sus propias enzimas y sus propios sistemas enzimáticos más desarrollados que otros. Veamos los dos entonces retículos. El retículo endoplásmico rugoso, este es el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Y este es el retículo endoplásmico liso. ¿Por qué se llaman así? Porque los primeros microscopistas, los primeros histólogos, los que estudiaron las primeras células y observaron los primeros retículos con el microscopio óptico, vieron que este retículo tenía una parte que se mostraba arrugada y otra que no, que estaba lisa, ¿no? Entonces, a la una parte le llamaron retículo endoplásmico rugoso, a la que estaba arrugada, y a la que no tenía esas rugosidades lo llamaron liso. Luego, cuando mejoró la capacidad de los microscopios y el microscopio electrónico en especial, se vio que esas rugosidades no eran otra cosa que estas estructuras, pequeñas estructuras que se conocen como ribosomas. No era que el retículo estaba arrugado, sino que ahí es el aspecto del rugoso lo daban estas estructuras, estos puntos que son los ribosomas. Entonces el retículo endoplásmico rugoso tiene ese aspecto porque está tachonado, lleno de ribosomas. Ahora, estos ribosomas, la próxima clase vamos a ver, cuando veamos la síntesis de proteínas, vamos a ver, los ribosomas se forman en los nucleolos y son una mezcla de ARN ribosómico y proteínas que están en el nucleolo y desde ahí se trasladan por los polos nucleares hasta el retículo endoplásmico, donde se ubican, van a cumplir con una función clave que es la síntesis de proteínas. Entonces, está el retículo endoplástico, pero necesita este retículo endoplástico que lleguen hasta él los ribosomas, y en estos ribosomas es donde se van a sintetizar. Son las fábricas de proteínas, en otras palabras, los ribosomas. En cambio, si vemos esta otra porción del retículo, es un retículo que no tiene estos puntitos, no tiene ribosomas. Esto quiere decir que aquí no se sintetizan proteínas. En esa parte del retículo se sintetizan lípidos, es decir, la función de esta parte del retículo es la de sintetizar sustancias lipídicas y además otras reacciones bioquímicas que se producen dentro de la célula. Entonces, como hace un momento hablábamos, hay un sistema enzimático de esta zona, además de los ribosomas, hay sistemas enzimáticos que están vinculados con la síntesis de proteínas. Y aquí hay sistemas enzimáticos, enzimas capaces de ¿qué? De unir un ácido graso con otro, y un glicerol y formar un triglicérido, por ejemplo. ¿Verdad? Ese tipo de sistemas enzimáticos
están aquí, y aquí sistemas enzimáticos que van a movilizar aminoácidos, más bien ¿para qué? Para que se forme una proteína. Entonces son diferentes, no solo en el aspecto, sino en la función. Las enzimas que tienen son diferentes. Bien, luego tenemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una estructura membranosa, también muy parecida al retículo endoplástico. Además está directamente comunicado con el retículo endoplástico. Una cosa importante del retículo endoplástico es que el retículo endoplástico está comunicado con el núcleo. Prácticamente la membrana del retículo, recuerden esto, la membrana del retículo es casi una prolongación de la membrana nuclear por los poros. Y esto es importante, tiene que ser así porque del núcleo vienen los ribosomas, pero del núcleo, ¿quién viene? El ARN mensajero, que es el que está trayendo el código, la copia del código para la síntesis de proteínas. Entonces tiene que salir directamente del núcleo hacia el retículo endoplástico para dirigirse al ribosoma. Ahora, si ustedes ven, este es el núcleo, se prolongan las membranas del núcleo por el retículo endoplástico, y aquí tenemos el aparato de Golgi. Tenemos todas estas cosas aquí. Aquí tenemos aparato de Golgi. Esta es la zona del aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi entonces está en íntimo contacto con el retículo endoplástico, liso y rugoso. Siempre nos han dicho, y en histología, les han debido decir a ustedes, a mí me han enseñado así, que parecen sacos apilados, ¿no? Da la impresión, cuando vemos el aparato de Golgi, que sean pilas de sacos, es decir, sacos unos encima de otros. Y fíjense, parece, ¿no? Aquí este esquema de dibujo parece que tiene ese aspecto. Ahora, vean, estos sacos apilados son los que le permiten al aparato de Golgi cumplir una función íntimamente asociada al retículo endoplástico. ¿Por qué? Porque todas las sustancias que se sintetizan en el retículo endoplástico se dirigen hacia el aparato de Golgi, donde van a sufrir transformaciones para madurar, si se quiere, esas sustancias, y además van a ser almacenadas y empaquetadas para cuando estén listas, cuando ya esas sustancias hayan alcanzado un grado de madurez, entre comillas, pues verdad, sean puestas en vesículas, y estas vesículas, también se llaman vesículas de Golgi, van a ser llevadas hasta primero, pueden ser llevadas hasta el interior de la propia célula, donde van a cumplir funciones, o van a ser llevadas hasta la membrana, y desde la membrana por exocitosis van a liberar su contenido hacia el exterior. Por ejemplo, las hormonas, fíjense, las hormonas peptídicas, se sintetizan en los ribosomas. Del ribosoma, una hormona peptídica sale con una sustancia que se conoce como preprohormona, y es totalmente inactiva. Es una cadena peptídica bastante larga, pesada. Llega a la matriz plasmática, es decir, sale del ribosoma a la matriz endoplasmática, y ahí pierde aminoácidos, es decir, se acorta la cadena, y esa cadena se va hacia el aparato de Golgi. Esa cadena más corta ya se llama prohormona, y en el aparato de Golgi sufre todavía otra transformación. Mientras es prohormona, no tiene ninguna actividad, no es incapaz de producir en su receptor alguna actividad. Cuando ya está en el aparato de Golgi, se pierde nuevamente aminoácidos, se vuelve más liviana
la cadena peptídica y ya alcanza su forma madura y la forma que tiene que tener, pues, es decir, y su función, y recién es almacenado. Ahí se llama hormona. Por ejemplo, la insulina, está la preproinsulina, la proinsulina y finalmente la insulina, que va a ser liberada en las vesículas hacia el exterior. ¿Se entiende, no? Es decir, ¿por qué el aparato de Golgi entonces tiene una función tan íntimamente asociada al retículo endoplástico? No son dos estructuras ajenas la una del otro, sino más bien son dos estructuras que trabajan en íntima relación, en sociedad. Luego tenemos los lisosomas. Estos también son organitos u organelas y son vesículas, por eso son unos órganos vesiculares. Estas vesículas se encargan de contener una serie de enzimas que le van a ayudar a la célula a producir reacciones bioquímicas internas, en especial reacciones que tienen que ver con la catálisis de sustancias que le sirven a la célula para su nutrición, para sus funciones. Este tipo de enzimas son las del tipo hidrolasas. Las hidrolasas que hacen hidrolizar las sustancias. ¿Qué quiere decir hidrolizar? Separar una sustancia en partes más pequeñas, como la liberación de moléculas de agua. Por eso se llama hidrólisis a esa reacción. A ver, ¿cómo se forman estas vesículas? Son finalmente prolongaciones de la propia membrana del aparato de Golgi. Acabamos de decir, ¿no es verdad?, que las proteínas que se forman en el ribosoma pasan por la matriz endoplasmática, luego se dirigen desde el retículo hacia el aparato de Golgi, donde se almacenan. Las enzimas, que son proteínas que sufren ese proceso, llegan al aparato de Golgi y fíjense, se rompe la membrana del aparato de Golgi, donde están conteniendo esas enzimas, y se distribuyen por todo el citoplasma. Entonces, cuando encontramos aquí un lisosoma, quiere decir que ha surgido de la ruptura de este aparato, de una parte del aparato de Golgi, y se ha dirigido hacia algún sector del citoplasma cargado de este tipo de enzimas, de las enzimas hidrolasas. Entonces, estas enzimas van a constituir el aparato digestivo de la célula. ¿Por qué? Porque digieren, atacan a las sustancias y las convierten en moléculas más pequeñas. También, entonces, la propia vesícula, al ser parte de la vesícula del aparato de Golgi, tiene una bicapa lipídica, ¿no? Estas enzimas, entonces, son muy útiles, en especial en células como los macrófagos, los neutrófilos, que son las que van a fagocitar. Cuando un macrófago fagocita una bacteria, ¿qué necesita? Desmontarla la bacteria, ¿verdad? Aprovechar todas las partes de la bacteria que puedan servirle para su nutrición, y lo que no le sirve, eliminar al exterior. Entonces, ¿cómo va a destruir, cómo va a desmontar a la bacteria? A través de un equipo de enzimas hidrolasas que se encargan de convertir a la bacteria en moléculas de glucosa, moléculas de aminoácidos, moléculas de grasa, que le sirven al macrófago para sus propias funciones. Y lo que ya no le sirve, los empaqueta en vesículas para la exocitosis, y los eliminan hacia el exterior. Ahora, además, los macrófagos y los neutrófilos no solamente cumplen esa función de digerir bacterias, sino también células dañadas. Si hay una herida y hay una zona en la que esas células han muerto,
parte de la herida, ¿qué hacen los macrófagos? ¿Qué hacen los neutrófilos? Limpian esas zonas, ¿verdad? Fagocitan las células dañadas para que sean reemplazadas por otras o por tejido conectivo, por tejido fibroso. O en el vaso, por ejemplo, en la punta esclénica, hay estos macrófagos que están esperando a quién, a los glóbulos rojos viejos, a los glóbulos rojos deteriorados. ¿Para qué? Para fagocitarlos, para que estos sean reemplazados con nuevos glóbulos rojos. Entonces, no solamente somos nuestras células, algunas células en particular tienen la capacidad de fagocitar estructuras dañadas o bacterias, o finalmente todas las células tienen estos lisosomas para fagocitar o para digerir todas las moléculas que han ingerido. Pero también dentro de la célula vamos a encontrar estas otras vesículas diferentes a los lisosomas, pero muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Veamos primero el parecido. Son también vesículas exactamente igual que los lisosomas, que también contienen enzimas. La diferencia está en las características de las enzimas. Estas enzimas ya no son hidrolasas, sino oxidasas. Estas tienen otras capacidades. Ya no van a dividir una sustancia y lo van a convertir en partes pequeñas, sino estas son capaces de matar a través de reacciones oxidantes, pueden matar una bacteria, ¿no? Pueden combinar el oxígeno, por eso son oxidasas, con hidrógeno para formar peróxidos, y esos peróxidos son altamente tóxicos para las bacterias. Entonces, estas enzimas oxidasas son parte de nuestra defensa celular. Cada célula tiene la capacidad de defenderse, y no solamente de bacterias, sino también de tóxicos. Sustancias tóxicas que lleguen hasta la célula pueden ser anuladas por estas enzimas hidrolasas. El tóxico puede ser o la enzima unirse a un tóxico y neutralizarlo al tóxico en su acción, ¿no? Y convertirlo en una sustancia inocua. Eso es lo que hacen estas enzimas oxidasas. Entonces, fíjense, la función de los peroxisomas es diferente a las de los lisosomas, aunque son iguales. En aspecto, es una vesícula, también tiene una capa lipídica, también esta vesícula tiene enzimas, pero las enzimas están dentro del peroxisoma, son diferentes a las enzimas del lisosoma. De ahí que las funciones de cada uno son diferentes, ¿no? Bueno, finalmente está la célula llena de gránulos secretores, llamados también, o sea, que estos gránulos llamados vesículas secretoras, estas se forman en el sistema retículo endoplástico, aparato de Golgi, y contienen una serie de sustancias, desde enzimas hasta proteínas o lípidos. Cada célula, de acuerdo con su función, va a tener más o menos desarrollado estas vesículas secretoras o gránulos secretoras. Por ejemplo, las células del páncreas, los vacilos pancreáticos, van a tener muchos gránulos secretores cargados ¿de qué? De enzimas. Enzimas, amilasa pancreática, ¿no? Carboxipeptidasa para la digestión de los péptidos. Va a tener lipasas, fosfolipasas para la digestión de los lípidos. Son gránulos cargados de ¿qué? De enzimas. Pero estas enzimas no se van a quedar en la cima. Esas van a ser liberadas, ¿para qué? Para ir con el tubo pancreático hasta la segunda porción del duodeno, donde se van a mezclar con los alimentos y van a participar de la digestión.
Si vemos en el propio páncreas, esta vez a la célula beta de los islotes de Langerhans, va a tener también estas vesículas, pero ya no cargadas de enzimas, sino cargadas de insulina. Y si vemos a las células alfa, va a tener también sus vesículas cargadas de glucagón. O en la célula tiroidea, las vesículas van a estar cargadas de ¿qué? De hormona tiroidea. O en los neurotransmisores, en las neuronas, en los axones, llenos de vesículas de ¿qué? Del neurotransmisor, adrenalina, serotonina, noradrenalina, dopamina, dependiendo de la célula. Si es una dopaminérgica, va a tener vesículas llenas de dopamina. Entonces, estas vesículas secretoras forman parte entonces del citoplasma celular. Entonces, bien, como ustedes pueden ver, nuestro citoplasma está cargado de estructuras que le sirven de mucho tanto a la célula como a otras células. En el caso de las hormonas o neurotransmisores, es el van a ir a otro lugar a hacer su acción. Luego tenemos las mitocondrias. Esta es una estructura muy interesante porque son los centros neurálgicos de la célula, porque a la célula le van a proveer de ¿qué? De energía. Es en la mitocondria, aquí, en el interior de la mitocondria, donde se realiza la fosforilación oxidativa. Ustedes saben que gracias a la fosforilación oxidativa podemos obtener gran cantidad de ATP. La glucólisis solamente obtiene 4 ATPs. Y al final, un ATP que le sirve a la célula, y uno que aprovecha que utiliza la propia célula para empezar la glucólisis. Entonces, realmente la glucólisis tiene muy poca producción de energía. Por eso las células que tienen la respiración aeróbica son las que tienen la mayor cantidad de energía, de ATP. La anaeróbica solamente utiliza el ATP de la glucólisis, y que hasta ahí llega esa respiración. ¿Por qué se llama aeróbica? Porque utiliza el oxígeno que ingresa a la mitocondria, y este oxígeno es parte de la fosforilación oxidativa. Bien, ahora, estas mitocondrias se encuentran distribuidas por todo el citoplasma. También van a variar el número. En algunos casos hay células o partes de la célula que tienen gran cantidad de mitocondrias. Ahí están concentradas las mitocondrias. Son las zonas donde mayor energía requiere la célula. Y hay otras células donde la energía es muy poco utilizada, pues va a tener pocas mitocondrias. La célula donde las reacciones metabólicas sean pocas, como por ejemplo en el osteocito, donde hay poca reacción metabólica, va a haber pocas mitocondrias. En cambio, una neurona donde se está produciendo una gran cantidad de actividad por la transmisión del impulso nervioso, va a tener muchísimas mitocondrias, ¿verdad? Todo el día las neuronas están en actividad, y estar en actividad significa consumir energía. Bien, y la energía sale de la mitocondria. Estas mitocondrias son muy pequeñas, pueden medir desde algunos cientos de nanómetros hasta varias micro. Fíjense la estructura de una mitocondria. Tiene dos capas, dos membranas, si se quiere, la membrana externa y la membrana interna. Entre las dos membranas está lo que se conoce como el espacio intermembrano. La membrana interna tiene una serie de plegamientos o pliegues o dobleces que va a formar compartimientos en su interior. En estos compartimientos del interior, que es donde está la matriz mitocondrial, es donde se concentran las enzimas, todas las enzimas oxidativas que van a ser parte de las reacciones bioquímicas de la fosforilación oxidativa, esas reacciones químicas que permiten que el hidrógeno cargue
un fósforo al ADP y lo convierta en ATP. Entonces, para producir esas reacciones aquí se requiere una gran cantidad de enzimas. La historia de la mitocondria es interesante, no sé si han leído en alguna parte, pero se cree que en el mar primitivo, en ese mar en el que se estaban formando las primeras células, había una célula grande que con sus características era fácil conseguir nutrientes, conseguía nutrientes con facilidad, ¿no? Pero era incapaz de generar energía, no tenía la capacidad de generar energía. Pero en el mismo ambiente habían otras células mucho más pequeñas, muy energéticas, capaces de generar energía, pero a su vez tenían dificultades en obtener nutrientes, ¿no?, para generar la energía. Entonces, parece que hubo una simbiosis entre estas dos células, ¿verdad? Ustedes saben que la simbiosis es esa asociación en la que los dos seres, los organismos, sacan ventaja, aprovechan de la asociación. Entonces, en este caso, los dos se benefician. La célula pequeña es capaz de obtener todo lo que necesita, el oxígeno y los nutrientes de la célula grande, y la célula grande se beneficia ¿con qué? Con el ATP, con la energía que produce la célula esta pequeña. Ahora, esta idea no es un sueño trasnochado de un científico, sino que han estado viendo no solamente estudios de microfósiles y otros estudios a partir de las huellas que ha dejado la presencia de estas células en los mares primitivos, sino que la mitocondria tiene otro ADN, no tiene el mismo ADN de la célula. De hecho, este ADN se conoce con el nombre de ADN mitocondrial, ¿no? Y el ADN mitocondrial incluso es más preciso que el ADN que está en el núcleo de la célula para cierto tipo de estudios, ¿no? Estudios que bien tienen que ver con paternidad, maternidad, ¿no? El ADN mitocondrial tiene una característica propia. Entonces, este ADN, por eso se llama mitocondrial, el que está en la mitocondria no es el mismo del ADN que está en el núcleo, ¿sí? Por eso, ¿ven? Interesante toda esta historia, ¿no? Y parece tener lógica en un ambiente donde los organismos tenían que sobrevivir y tenían que buscar asociaciones entre ellos para poder salir de ellos. Bien, ahora hemos dicho que la mitocondria lo que hace es producir energía, pero esa energía no es una abstracción, es algo concreto, es una molécula química con sus propias características, con su propia estructura química. Esa molécula es el ATP, también llamado adenosín trifosfato. Esta molécula es el compuesto más energético que tenemos en el organismo. O sea, que va a producir la energía que utiliza nuestro cuerpo en innumerables procesos metabólicos, mecánicos, físicos. Allá donde haya necesidad de que se produzca una actividad, esta actividad la que sea, bombear un sodio, 3 sodios y 2 potasios, se necesita el ATP. Se contraiga el músculo, se necesita del ATP. Se reabsorba una sustancia en el riñón, se requiere ATP.
O sea, todo el día necesitamos ATP. El día que se acaba el último ATP, nos morimos. Las personas que mueren por inanición, ¿qué quiere decir? Que mueren porque no han comido nada, ¿verdad? Esa es la inanición. Primero, esas personas se van a utilizar la glucosa de su última comida, ¿verdad? La última glucosa que comían. Después el glucógeno que tenían almacenado en sus músculos, en todas sus células y en el hígado. Después, cuando se acabe el glucógeno, todas las grasas, ¿no? Toda la grasa que está en el tejido adiposo. Cuando se acabe la grasa, van a empezar con las proteínas, todas las proteínas, y las de los músculos en especial. Las proteínas se convierten en glucosa a través de qué proceso? De la gluconeogénesis. Dice, el día que ese individuo ya no tiene ningún aminoácido para que, o sea, como resultado de la desintegración de las proteínas, ya no tiene ni un aminoácido para que se convierta en glucosa, ya no hay energía. Esa es su última actividad. Muere, porque no tiene energía para sus procesos, para sus actividades vitales. Entonces, esa es la importancia del ATP, la energía que da a todas las actividades de nuestro organismo. Este ATP se forma dentro de la mitocondria, se forma en la matriz mitocondrial y se transporta luego fuera de la mitocondria y se difunde hacia el citoplasma para que el citoplasma desarrolle una cantidad de actividades para, o sea, el citoplasma va a proveer de energía para una infinidad de actividades. Bueno, un grupo más grande de una mitocondria. Obviamente esta mitocondria está cortada, ¿no? No es que parezca una cuna, parece una cuna, ¿no? Siempre se lo ve así, pero tendría que estar un poquito cerrado. Bien. Fíjense, aquí esta es una fotografía prácticamente de una mitocondria, el citoplasma, la mitocondria y el esquema. Bien, enseguida vamos a volver a hablar del ATP y de sus características, pero ahora veamos otras estructuras celulares. Antes de terminar la próxima clase hablaremos un poco del ATP, pero ahora veamos otras estructuras celulares. Tenemos estas estructuras filamentosas y tubulares. ¿Qué son? Son filamentos, túbulos, microtúbulos, que son proteínas, están elaboradas en base a proteínas que se sintetizan en los ribosomas. Pero estas proteínas son proteínas que le dan la estructura a la célula, ya no participan en reacciones enzimáticas. Es como este cuarto. ¿Qué necesita este cuarto para hacer nuestra habitación, para su estructura? Ladrillos, columnas de cemento, necesita un piso, un techo, marcos, puertas, fíjense. Entonces, y toda esa estructura le da una forma a esta habitación. Entonces, esa forma en la célula lo provee estas estructuras, los microtúbulos, los filamentos, los túbulos que hay. También se conocen como el citoesqueleto. Esto ya nos da una mayor idea, ¿no? ¿Qué nos da nuestra forma a nosotros? El esqueleto. Sobre el esqueleto están los músculos, la piel, pero la forma bípeda, dos piernas, dos pies, brazos, una cabeza, un tronco, por el esqueleto, y ahí está todo lo demás.
Entonces, el citoesqueleto de la célula, el que le da la forma a la célula, está compuesto por todas esas estructuras. Y tienen importancia porque cumplen funciones, algunas incluso como estas actina y miosina que están en los músculos, ¿verdad? Además de darle la forma al músculo, que le van a permitir la contractibilidad. La actividad de la miosina tiene esa capacidad de contraer en todos los músculos, que son los que se contraen para levantar, para caminar, para cualquier actividad, necesitan contraerse y distenderse. Otros son más rígidos, más duros. Estos van a tener estos polímeros de tubulina, ya no actina y miosina, sino este otro polímero que le da una estructura más rígida, y estos van a dar la forma a la célula. Por ejemplo, va a ser diferente la forma de un eritrocito a la forma de una célula epitelial plana, ¿no? Bien, luego tenemos el núcleo. En el núcleo, ¿qué están? Los genes. Estos genes son los que tienen la información genética. El núcleo, entonces, es el centro de control de la célula, porque desde el núcleo se controlan todas las actividades de la célula. Si una célula es una célula muscular, es que en el núcleo está inscrito en el código genético de esa célula, las características de la célula y las funciones de la célula. ¿Y en qué se traduce, fíjense, estas características y estas funciones de la célula? En la síntesis de proteínas en última instancia, porque las proteínas que va a producir una célula muscular, ya sabemos, son actina y miosina, no son otras proteínas, son esas en general, o en forma mayoritaria, las que le van a dar la forma, además la función, ¿sí? En cambio, otra célula, la célula nerviosa, tiene más bien más componente lipídico. Fíjense, otra es la estructura y otra la función de la célula nerviosa. La célula nerviosa no se tiene que contraer, la célula nerviosa tiene que transmitir un estímulo, ¿no? Entonces, esas funciones que responden además a la forma de la célula están inscritas en el núcleo. Y ese núcleo, ¿cómo produce la forma y la función? A través de la transcripción génica, a través de la información genética que tiene y que después se va a convertir en acciones y en funciones de la célula, ¿no? Vean, estos genes entonces, ¿qué van a determinar? Las características de las proteínas celulares, de cada una de las células. La célula nerviosa no va a tener actina y miosina, ¿no es verdad? Si tiene muy poca actina y miosina en algunos puntos donde se va a realizar la exocitosis, porque ahí se requiere que haya una contractibilidad de la célula, pero en general tiene otra estructura. También, entonces, no solamente las características de las proteínas estructurales, sino de las enzimas intracelulares. Hay células que requieren un tipo de enzimas y otras células que requieren otro tipo de enzimas por su función. ¿Dónde está inscrito qué tipo de enzima tiene una célula u otra? En los genes que están en el ADN. Además, controlan la reproducción celular, ¿no? Si una célula se reproduce o no, aquí se transfieren a través de esta reproducción las características de la célula madre a las células hijas. Y las células hijas entonces van a tener las dos
o sea, las dos células van a tener las características idénticas a la célula de la que proviene. Entonces, vean ustedes, los genes tienen dos funciones claras. Una función es una función cotidiana que se produce cada instante, cada segundo del día, y es la de la síntesis de proteínas. Todos los días nuestros genes están mandando la información para que se sinteticen proteínas. Cada vez que se sintetiza una proteína en una célula, surge esa síntesis a partir de la transcripción génica. Antes de que se haga la síntesis de la proteína, tuvo que haber habido la transcripción del ADN al ARN mensajero, y el ARN mensajero venir hasta el ribosoma y traducir, ¿verdad?, el código. Si no, no se va a producir la síntesis de esa proteína. Entonces, cada día y cada segundo los genes están en el núcleo, están cumpliendo esa función, la transcripción génica, la síntesis de proteínas. Y luego la otra función, que es la de la división celular. Esa es una función que es a más largo plazo, pero que es muy importante. Ahora,